Bueno, vamos a hablar un poquitito de alergias, alergias en medio de pandemias y alergias para todos aquellos que la padecen con o sin pandemia también. Estamos comunicados con Alicia De Falco, la doctora Alicia De Falco, que es del Hospital Español de la ciudad de La Plata, hoy en el Día Mundial de la Alergia. Doctora De Falco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Muy gracias bien. por atendernos. No, por favor. ¿Es alérgica usted, doctora? No, vos sabés que yo no. Ujú. Y en realidad la prevalencia de las enfermedades alérgicas es bastante elevada, Ujú. no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Ujú. Esta fecha del 8 de julio, Sí. la Organización Mundial de Alergia, la WHO, por sus siglas en inglés, la han puesto, la han estimado esta fecha para lograr la concientización de las enfermedades alérgicas en la población, ya que, bueno, viene en aumento francamente en los últimos años, ¿no es Sí. cierto? La prevalencia de estas enfermedades. Yo puntualmente no soy alérgica, pero para que todos nos demos una idea de la importancia y de la cantidad de pacientes alérgicos que hay, todos en nuestro medio tenemos algún familiar, Sí, sí. un amigo, un Sí. compañero de trabajo alérgico, ¿verdad? Bueno, nosotros tres somos alérgicos. Sí. Mira. Más menos, acá hay 3 pacientes, ¿no? Por distintas circunstancias. Y una de las preguntas es, a ver, en materia, por ejemplo, de alergias, ¿se ha incrementado con la pandemia o es igual y no influye? No, el tema con la pandemia ha ocurrido algo bastante particular. Mientras la gente estuvo mucho más tiempo en sus casas, Sí. hubo mayor contacto con lo que llamamos alergenos Ah, que están adentro de la casa, claro. como el polvo doméstico Sí. y todo. Yo quiero aclarar para que los que nos escuchan entiendan un poquito que los alergenos, que nosotros llamamos alergenos, son proteínas que están en el entorno del paciente, ¿no es cierto? Están en contacto con la persona sí. y la persona que es alérgica tiene una reacción exagerada hacia el contacto con esas proteínas. Tiene una reacción inflamatoria que tiene distintas manifestaciones clínicas Ujú. al contacto con esas proteínas. Esas proteínas nosotros llamamos alergenos y hay de distintos tipos, alergenos inhalatorios que son los ácaros del polvo ambiental, los pólenes, alergenos alimentarios, que son alimentos, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice. O sea, podemos tener alergia a alimentos, a medicamentos, Sí. a ácaros, a hongos, a polen, a picaduras de insectos. En realidad es amplia la gama de las enfermedades alérgicas y la idea es concientizar a la población para lograr que todo el mundo esté bajo tratamiento, Sí. lograr prevenir reacciones también. Bueno, la importancia de tener un diagnóstico también, porque muchas veces mucha gente cae en lo que no hay que hacer, que es automedicarse, decir, no, este estornudo lo tengo porque soy alérgico a tal cosa, supone. Entonces, como muchos de estos medicamentos son de venta libre, Los antihistamínicos, sí, por claro, ejemplo. se lo toma y listo, pero es importante tener un diagnóstico para saber a qué y cómo me puede repercutir en el organismo. Sí, está muy bien lo que vos decís, porque en realidad la gente estima o piensa o supone que puede ser alérgico a tal o cual cosa. Claro. Pero en realidad hay que hacer un diagnóstico preciso justamente para poder controlar las enfermedades alérgicas y prevenir futuras reacciones. O sea, la mayoría de las enfermedades alérgicas, las más importantes y las más frecuentes, son las alergias respiratorias, fundamentalmente el asma bronquial y la rinitis alérgica. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de la enfermedad y cuando uno hace el diagnóstico de cuál es el alergeno, como decíamos recién, que causa estas reacciones, así puede hacer el tratamiento más específico y va a tener mejor control de la enfermedad. Hoy en día, yo quiero recalcar que los pacientes alérgicos respiratorios, los asmáticos, tenemos muchas herramientas para que ellos tengan una vida como cualquier persona que no es alérgica, pudiendo realizar
todos los que quieran hacer, que tengan una buena calidad de vida. Ahora, los estudios Entonces, volviendo a la pregunta que me habían hecho cuando, perdón, Sí. los alergenos domésticos, como son el polvo ambiental, los ácaros del polvo, a veces pacientes que son alérgicos a las mascotas, respiratorios. Entonces, ¿qué pasa? Con el encierro el año pasado hubo más manifestaciones clínicas en los pacientes que han sido, que son alérgicos a los alergenos intradomiciliarios. Ahora, doctora, es mucho más sencillo, ¿no? Ahora el testeo para saber, digamos, a qué somos alérgicos, si a algún alimento, si a alguna medicación, digamos, el testeo que se hace es mucho más sencillo que hace algunos años, ¿verdad? Sí, lo que tenemos que tener en claro es que, porque si no, los pacientes van a ir a los médicos, alergólogos, van a decir, quiero que me haga un testeo para ver a qué soy alérgico. No, esto es así. Primero se hace el diagnóstico de la enfermedad alérgica, ¿no es cierto? Si el paciente tiene asma y suponemos que es alérgico, si tiene rinitis, si tiene urticaria y suponemos que es alérgico. Una vez encaminado ese diagnóstico de la enfermedad, nosotros buscamos la causa. Entonces ahí las pruebas cutáneas, como ustedes están mostrando muy bien aquí en este video que estoy viendo, se van a hacer con los alergenos sospechosos. Y realmente son pruebas muy simples que se hacen con una gotita en el brazo, inmediatamente a los 15, 20 minutos nos damos cuenta muy fácilmente cuál es el alergeno responsable en cada paciente. Claro. Y doctora, hago una pregunta, a ver, porque muchos se deben preguntar esto también. Yo soy alérgico desde nacimiento prácticamente, ¿no? Y me he hecho este tipo de testeo cuando era chico, ¿no? Pero eran, decían, con globitos, ¿no es cierto? Ponían apenitas en la aguja y llenaba y te llenaba todo de... No dolía, no, pero uno era chico. Pero se cura, por ejemplo, yo soy alérgico, me he dado cuenta hace unos años, lo cuento acá, que soy alérgico al pelo de gato. Tengo gatos, pero cuando, digamos, el primer año, los 2 años, o 2, 3 años primero, nunca tuve problema. Y después empecé a tener alergia, se me ponen los ojos hinchadísimos, ¿no? ¿Se cura eso? ¿Se logra curar? Mira, lo que vos relatás es muy claro, es muy concreto, porque es así como comienzan las enfermedades alérgicas. La persona se pone en contacto con el alergeno, en este momento, perdón, como vos dijiste en tu caso, el alergeno del pelo de gato, ¿no es cierto? Sí. En realidad, el organismo necesita un tiempo para sensibilizarse, por eso vos al principio no tenías ninguna reacción con este alergeno. Entonces, una vez que se sensibilizó, el organismo empieza a tener las manifestaciones alérgicas. Tos, rinitis, congestión nasal, broncoespasmo, asma, etc. En realidad, vos me preguntabas si se cura, y lo que yo te digo es que hay tratamientos que logran el control de los síntomas. ¿Por qué? Porque hay tratamientos de tolerancia, hay tratamientos desensibilizantes que lo que hacen es que el organismo se vuelva tolerante a ese alergeno y no tengas los síntomas. Ajá. Eso se hace mucho con los alergenos inhalatorios. Pero... ya después, con otros alergenos, es más discutido. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque si yo tengo previsto que un paciente es alérgico a la penicilina, le digo, bueno, que no te den penicilina. O si el paciente es alérgico a algún alimento, bueno, no comas o no consumas este alimento por ahora. Pero hay alergenos que no se pueden sacar del ambiente, como los alergenos intradomiciliarios, o el polen, o las picaduras de insectos, porque el paciente que podemos determinar con estas pruebitas que es alérgico a la picadura de abeja, no está libre, cuando esté al aire libre, en verano, de tener una picadura, por más que se cuide, puede ocurrir. Pero aquel que, por ejemplo, doctora, perdón, aquel que, por ejemplo, detecta esto, lo del pelo de gato, ¿no? Hace el tratamiento que dice usted. Una vez que concluye el tratamiento, que no sé cuánto durará, ya puede, no sé, abrazar al gato, darle un beso al gato que no le va a pasar nada, o al revés. Sí. No, al revés no. Generalmente los tratamientos se hacen para que el paciente logre la tolerancia a ese alergeno y esté en contacto con alergenos sin
digamos, perfecto. manifestación de ningún síntoma o sin aparición de síntomas. Es un tratamiento que logra la tolerancia, que son el tratamiento que la gente dice de vacunas, pero en realidad se llama inmunoterapia específica con alergenos. A cada paciente, según a lo que sea alérgico, se le hace la inmunoterapia específica con el alergeno que les alérgico. Está perfecto. Para lograr la tolerancia. Y con el tiempo el paciente puede tolerar. No obstante, por un montón de cosas, no es aconsejable abrazar al gato. No, es una forma de decir. Pero por otras cosas más, pero si hay un mascota en la casa, el paciente puede vivir, digamos, Claro, sin convivir síntomas sin- respiratorios. No, porque, problema. pero vio que los animales muchas veces Sí. van a lugares comunes y suben. uno ni se da cuenta, por ejemplo, también, y uno se acuesta Sí, o queda se el pelo. sienta, Claro. toca algo, se frota los ojos y sonó. Entonces ahí, más allá del contacto que a veces también uno quiere. Y doctora, por último, ¿cómo es? Cuéntenos un poquitito allí en el Hospital Español, en la Ciudad de La Plata. ¿Ustedes tienen un sector destinado exclusivamente a sí. esto? Bueno, el Hospital Español de la Ciudad de La Plata es un hospital muy antiguo, tiene Sí, sí. 135 años, Ujú. es un hospital de comunidad de la Asociación Española de Socorros Mutuos, y el Hospital Español en este momento, bueno, por suerte tiene alta complejidad, tiene profesionales muy realmente competentes, el staff médico es muy interesante, y tenemos en el tema de alergia un área específica de enfermedades alérgicas, donde hacemos el diagnóstico y tratamiento de todo este tipo de enfermedades. Y Perfecto. estos días tenemos realmente muchísimo trabajo, porque en realidad, bueno, las enfermedades alérgicas y todo el temor con el tema de las vacunas y con el tema de COVID ha hecho que con esta pandemia y la aparición de las vacunas, las eternas preguntas y consultas sobre los pacientes alérgicos y la posibilidad de recibir o no las vacunas, Sí. que desde ya te digo que los pacientes alérgicos pueden recibir la vacuna cuando las enfermedades alérgicas están controladas. Los pacientes alérgicos tienen la vida normal, pueden recibir la vacuna normalmente. Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad cuando las enfermedades alérgicas están controladas, no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad y pueden recibir las vacunas. Son excepcionales algunos casos de anafilaxia, que es una alergia muy grave, Ujú. que deben consultar al alergólogo para investigar si pueden recibir la vacuna. Pero esos son casos prácticamente excepcionales. Todos los alérgicos pueden vacunarse sin problema. Está muy bien. Doctora, gracias por atendernos, gracias por esta charla tan fructífera. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta Muy luego, doctora. amable. Gracias. Hasta la La próxima. doctora Alicia de Falco, coordinadora justamente de alergia y inmunología del Hospital Español de la Ciudad de La Plata. Está ¿No hace bueno. mucho que tenés gatos de mascota? 12 años. Ah, mucho. bastante, Sí, sí, bastante. sí, ya conviví. Sí, hace 7 rato. años que tengo este problema. Pero más allá, porque también me pasa desde chico Sí. con el tema de los ácaros, tema del el polen, el Sí. polvo de las casas, Sí. ese tipo de cosas. Y además los cambios climáticos. No, como ese decís. es el que yo más Claro. noto. Exacto. Ese es Uno, tremendo. uno a veces sale... ¿A los yo digo, productos? ¿A la lavandina y todo No. eso? No, eso no. No, eso no. Comidas tampoco. Tampoco. No. Pero sí hay cosas que son comunes. Sí. Los lamentablemente. ácaros Sí, son... las respiratorias son fundamentalmente las Sí, más comunes. sí. Uy, además soy asmático, así que tengo la combinación. Ah, Claro. peor, Soy claro. explosivo. Es explosivo. Ese cosa. Tremendo. Otoño pero es tu temporada. ¿Eh? Otoño es tu temporada. Porque el otoño siempre te trae No, todo. lo mío es más en primavera. En ¿eh? primavera. Sí, a mí me primavera ataca es el un otoño. poquitito más. Y sobre todo cuando hay esos cambios de clima muy bruscos de un Sí, día para otro, sí. ahí también. A veces se te cierra el pecho, ¿viste? Bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero bueno, cuando estás tratado, Sí. digamos, la pasás mucho mejor. Sí, Pero por es como supuesto. decías vos, hay que testearse para saber Claro. y hay que tratarse para poder vivir mejor. Calidad Claro, de porque vida. si no uno cae todos los años en Exacto. consumir algo que después no Tal te lo cual. soluciona, tapa el problema un tiempito nada más. Totalmente. Bueno, dije cerrar el pecho entre otras cosas, ¿no? Vamos Sí. a hablar de